El fútbol, que había nacido en Inglaterra hacia 1860 aproximadamente, llega a América del Sur a finales del siglo XIX. Y Bolivia, aún encerrada en sus montañas, no es una excepción. Desde 1896 podemos hablar ya de fútbol que se practica intensamente en Bolivia. Desde que entra a Oruro hasta que llega a Santa Cruz no pasan muchos años. Este, oeste, norte, sur, el conjunto del país progresivamente va a ir disfrutando y practicando el fútbol. Esta primera parte que hemos denominado el camino es precisamente la ruta que siguió el fútbol boliviano desde el amateurismo, la fundación de la primera asociación en 1914, hasta ese extraordinario momento, 1963, y la Copa Sudamericana, que hoy se llama Copa América, y lo que fueron los prolegómenos al final de la década de los años 80 de un fútbol boliviano que iba creciendo entonces de la mano de un fenómeno llamado Tahuichi. Vamos a ver esa primera parte de la historia que hemos llamado el camino. Agonizaba el siglo XIX y, como había ocurrido en toda nuestra América, el fútbol llegó a Bolivia en las rieles del ferrocarril junto a sus administradores ingleses. Y no en vano llegó a una ciudad de altura. El primer club boliviano nació a 3.760 metros de altura sobre el nivel del mar y se llamó, en virtud de sus padrinos británicos, Oruro Royal. Corría el año de 1896. El fútbol se hizo pasión y se asentó para no irse más, en las alturas de los Andes, en sus valles y en sus llanos. En 1914 se creó la primera asociación, la de La Paz, y en 1925 nació la Federación Boliviana de Fútbol. El Bolivian Rangers de La Paz, el Racing de Cochabamba, el Stormers de Sucre, el Highland Players, los jugadores de la altura de Potosí, que se daban el lujo de jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar, y el Florida de Santa Cruz, fueron los equipos pioneros que darían pie a los nombres gloriosos de Bolívar, Strongest, Always Ready, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming y San José. En 1926 se concretó el sueño de todo país, conformar una selección nacional con lo mejor de su fútbol. El 12 de octubre de ese año, los bolivianos debutaron en un campeonato sudamericano, el más importante torneo futbolístico del planeta por entonces. Fue en Santiago de Chile. A partir de allí, el Once Verde, que por esos años vestía casaca blanca y pantaloncillo negro, comenzó a escribir su heroica historia. Eran los días de Mario Alborta, Jesús Bermúdez, Eduardo Reyes Ortiz, Roberto Soto y otros cracks que amaban el fútbol y lo jugaban como un pasatiempo en una época en que el amateurismo seguía la regla de oro del barón Pierre de Coubertin. Lo importante es competir. El 16 de julio de 1930, Bolivia acudió a la invitación del primer campeonato del mundo en la capital uruguaya con una selección cuya base era la del adelantado fútbol orureño. Bolivia estaba entre las 13 selecciones privilegiadas que inauguraron el torneo más importante del mundo. Esta estampa romántica destacó a los bolivianos que saludaban al anfitrión con el descuido de uno de los futbolistas atrasado en el vestuario. En ese torneo ganado por Uruguay, Bolivia enfrentó a dos colosos, Brasil y Yugoslavia, y perdió ante ambos por el mismo marcador, 4-0. Frente a los yugoslavos, Alborta estrelló el balón en un poste, y Gumersindo Gómez salió del campo con doble fractura en la pierna derecha. ¡Qué tiempos aquellos! Nuestras ciudades eran plácidas villas y el viejo estadio Hernando Siles de La Paz, una joya arquitectónica
y un coloso con capacidad para 25.000 espectadores. ¡Qué horror!, dijeron entonces. Es demasiado grande para La Paz. Eran, qué duda cabe, otros tiempos. En 1949, Bolivia hizo una gran tarea en el Sudamericano del Brasil, en el que obtuvo un notable cuarto lugar entre 8 participantes, goleando a Colombia y derrotando a Uruguay y Perú. Parecía un gran preámbulo al Mundial que al año siguiente se disputaría en ese mismo país. Pero no fue así. Ante la deserción de Argentina, Bolivia fue directamente a Belo Horizonte y allí se topó con el futuro campeón, Uruguay, que se sacó de encima el compromiso con un contundente 8-0. Tendrían que pasar 44 años para volver a pisar una cancha como finalistas de una Copa del Mundo. La verdadera historia de las eliminatorias comenzó para Bolivia en 1957, vistiendo ya la clásica camiseta verde, la de la esperanza. Fue una saga en la que los sinsabores tuvieron mayor efecto que las alegrías, salvo algunas ocasiones en las que estuvimos a punto de tocar el cielo con las manos. Son los años de gloria de una de las máximas figuras históricas de nuestro fútbol, Víctor Agustín Ugarte, que llevaría al éxito a Bolivia en la primera Copa América en la que fue sede en La Paz y Cochabamba. Marzo de 1963, una de nuestras citas con la gloria, el campeonato sudamericano que le tocó organizar al país en La Paz y Cochabamba. Una nueva generación de héroes se aprestaba a darle al país uno de sus momentos de mayor orgullo. De la mano de Víctor Agustín Ugarte, el maestro, Wilfredo Camacho, el símbolo de la garra albiverde, Ausberto García, Ramiro Blacut y un equipo de oro, Bolivia consiguió un trofeo que mereció ganar. El comienzo de Bolivia fue vacilante. Comenzó ganando Ecuador 1-0. Después el marcador se puso 4-2. Y a 10 minutos del final, Wilfredo Camacho anotó el gol de empate. Bolivia-Ecuador 4-4. El país respiraba. Bolivia empezaba a escribir una gran historia. El viaje a Cochabamba, el éxito frente a Colombia, una soberbia actuación de Ausberto García. Empezaba a creer el país en una selección capaz de ganar el título. La Paz otra vez. Perú enfrente. Y allí la victoria, sellada con un 3-2. A seguir transitando. Otra vez Cochabamba. Y el rival de enfrente, Paraguay, el más duro de todos. El triunfo 2-0. Otra descollante actuación de Ausberto García. La ilusión inundaba el país. Bolivia vivía al ritmo del fútbol. El turno era de Argentina. Estadio Hernando Siles, colmado de espectadores. Bolivia 3, Argentina 2. De pronto se produce la apertura del marcador. Tiro libre de Ramírez, posibilitó el cabezazo de Alcócer al medio. Eran otros tiempos. No había televisión. La radio cubría la información para todo el país. En cada rincón, en cada pueblo, a través del radioreceptor, miles de bolivianos palpitaban y vivían cada uno de los minutos de ese inolvidable marzo de 1963. El camino al título era cada vez más corto. Los nervios buscan válvula de escape cuando se juegan los últimos instantes. De pronto surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamasaki a favor de Bolivia. En la verdad, desde la cancha se vive ese momento. En los pies de Ramírez, cifradas las esperanzas bolivianas. Pero contiene Andrada. Y el córner marcado por el juez origina desazón. De las lamentaciones al júbilo del gol. Y el gol boliviano se multiplica en todo el país, originando escenas de júbilo desbordante. La guapesa de Wilfredo Camacho, su oportunismo, hacía posible el milagro. Sábado 30 de marzo. El país esperaba el momento. Faltaban pocas horas para el gran día. Faltaban pocas horas para la jornada inolvidable. Por primera vez en su historia, Bolivia llegaba a un partido final.
tenía posibilidades de lograr su primer título sudamericano. Cochabamba, tarde plena de sol, fiesta de fútbol, espectacular victoria del equipo nacional. Bolivia ganaba 5-4 a la selección de Brasil. Fue una tarde plena de sol. Comenzó mal Bolivia. Flavio a los 17 abrió la cuenta. Ugarte empató a los 29 minutos. A los 38, Almir ponía en ventaja a los brasileños. Al final del primer tiempo, a los 44, Wilfredo Camacho colocaba el 2-2. Había suspenso en el país. En el segundo tiempo, Osberto García nos hizo respirar un poco a los 3 minutos. 9 minutos más tarde, Máximo Alcócer colocaba el 4-2. Parecía una victoria fácil y cómoda. Sin embargo, llegó la sorpresa. Otra vez Flavio, a los 19 minutos, colocaba el marcador 4-3. Y para la zozobra, a los 26, Marco Antonio igualaba el marcador. Había sufrimiento en el país. Necesitaba ganar Bolivia. A 6 minutos del final, Víctor Agustín Ugarte, de tiro penal, convertía el quinto y último tanto del partido. Bolivia 5, Brasil 4. No hay más barrera. Se ha conquistado la Copa América. El triunfo corona los esfuerzos de 22 héroes y se multiplica la fiesta que comparten los propios brasileños, llevando en hombros a Danilo Aldin, el director técnico de la selección boliviana. La vuelta olímpica en hombros de centenares de entusiastas. La entrega de la Copa América, portada jubilosamente. El país saludaba a los campeones, el homenaje en todo el territorio nacional y el reconocimiento a sus héroes con premios dignos de jugadores realmente amateurs. Y los premios para los campeones. Fortunato Castillo, como el goleador juvenil del equipo, recibe una hermosa máquina de coser New Yorker. Premios por doquier. La firma Intermaco se asocia al acontecimiento y obsequia a Wilfredo Camacho una bicicleta. El gran capitán de nuestras selecciones no disimula la satisfacción que le causa el momento. La firma Toyota Boliviana Limitada y el premio para Víctor Agustín Ugarte, una motocicleta Honda, como premio merecido a una auténtica campaña de crack idolatrado por su pueblo. Dos símbolos del fútbol nacional: la fuerza, la garra de Wilfredo Camacho, el talento, la habilidad de Víctor Agustín Ugarte y un mudo testigo inolvidable: Estadio Hernando Siles. Y dos símbolos mundialistas de los 90, el talento de Milton Melgar, la garra interminable del gran capitán Carlos Borja. La cuarta eliminatoria a la que acudimos estuvo a punto de darnos el pase mágico al Mundial 70 de México. Frente a nosotros, el consagrado y temible fútbol argentino.
y el mejor fútbol que el Perú construyó en toda su historia. La selección boliviana dirigida por Freddy Balda. Muchos recordarán un ataque maravilloso. Blacut, Rada, González, Díaz y Farías. Argentina enfrente. Constelación de estrellas. Estadio repleto de espectadores. Juan Américo Díaz, el tanque que hizo vibrar a un país deportivo, se encargó de abrir la cuenta. Bolivia se puso arriba en el marcador. Argentina logró la paridad. Tarabini, de chilena, conseguía el empate transitorio. Así se fueron a los vestuarios. Y en el segundo tiempo, la explosión de júbilo. Primero Ramiro Lacut, gran capitán de la selección nacional. Y luego, para rematar, Raúl Álvarez, un golazo. Final de fiesta. Bolivia 3, Argentina 1. Y la selección de Perú, de la mano del 2 veces campeón del mundo Didi, llegaba a La Paz con un excelente plantel. Difícil partido para el equipo nacional. Perú comenzó ganando. Roberto Chale abrió la cuenta en el partido. Apenas habían transcurrido 6 minutos del encuentro. Posteriormente, Juan Américo Díaz a los 23 conseguía el empate. El público vivía una fiesta. Bolivia estaba cerca de la victoria. Y cuando menos esperaban los peruanos, llegó el Chumpi golazo. El gol en propia valla de Héctor Chumpitaz. Así Bolivia ganaba a Perú. Así Bolivia esperaba los partidos de visitante para procurar el pase al Mundial de México. En Lima, en el Estadio Nacional, más que un partido de fútbol, una guerra. Odiado el árbitro venezolano Chechelev, que dirigió el partido en La Paz, y hostigada la selección boliviana. El resultado final, Perú 3, Bolivia 0. Casi de inmediato, en Buenos Aires, cancha de Boca Junior, penal injusto, victoria apretada. Argentina 1, Bolivia 0. Un punto nos dejó fuera, pero quedó la satisfacción de colocarnos en la tabla encima de Argentina y debajo de un gran equipo que ratificó su calidad en el Mundial. En tanto, los equipos bolivianos disputaban ardorosamente la Copa Libertadores de América, rozándose con los grandes del continente. Y teníamos también la posibilidad de hacerle un homenaje de admiración al jugador más grande de la historia en La Paz. Y pudimos también disfrutar de la magia del mejor jugador del mundo, Pelé, jugando en La Paz frente a uno de nuestros equipos más queridos, Bolívar. Tuvimos que esperar hasta 1977 para volver a creer. Eliminatorias para el Mundial de la Argentina. Nos tocó lidiar con Venezuela y el Uruguay de Morena. En Caracas vibramos con los goles de Jiménez, Saucedo Landa y Aguilar. Un 3-1 inobjetable. Luego le tocó a Uruguay. En la cancha de Tembladerani teníamos un cuadrado futbolístico de talento. Angulo, Romero, Mesa y Aragonés. Jiménez puso el 1-0 definitivo en ese partido. Vino Venezuela y 2-0 en La Paz. Y por si quedaban dudas, Aguilar selló un 2-2 histórico en Montevideo frente a los charrúas, ganadores de la serie y por si fuera poco, en calidad de invictos. Lo que nunca soñamos fue el desastre de Cali en julio de ese año. Allí nos esperaban Brasil y Perú. Zico, Sócrates, Cubillas, Sotil, fue demasiado. 2 resultados contundentes nos dejaron en la cuneta. A Hungría le tocó rematarnos en Budapest y La Paz, en el estreno futbolístico del nuevo Hernando Siles, abarrotado por casi 56.000 espectadores. Los integrantes de la fabulosa Academia de Fútbol Tahuichi, que ahora se constituye... Robert Chávez, Francisco Taqueo, Joaquín Ardella, Berti Vaca, Rolly Paniagua.
En 1980 surge un fenómeno que sería clave para la historia de nuestro fútbol. La Academia Tahuichi y el primer título internacional obtenido en Buenos Aires. A partir de entonces, Tahuichi se convierte en una verdadera cantera del fútbol boliviano. Títulos interminables que tienen su culminación cuando Tahuichi, vistiendo la casaca de Bolivia, gana el Campeonato Sudamericano Sub-16 en Lima con jugadores extraordinarios como Echeverri y Cristaldo. Una buena parte de la selección nacional de los años 80 y 90 proviene de Tahuichi. El gran gestor Rolly Aguilera, un verdadero visionario. El técnico Zorro Rivero en los años de gloria. Los hijos de Rolly continuando la tarea en el tiempo. Tahuichi, que estuvo en el Sudamericano y que participó en 2 campeonatos del mundo representando al país. Esta Academia Tahuichi es una verdadera escuela de vida que ustedes han establecido en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y en 1985, Bolivia juega por primera vez como local en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los rivales, Brasil y Paraguay. En el partido de debut, un magro empate con los paraguayos 1-1. Viene luego Brasil con un contundente triunfo por 2-0. En nuestra devolución en Asunción, perdemos por 3-0 frente a los paraguayos, pero vamos a tener un momento muy importante en nuestra historia. Brasil 1, Bolivia 1. Gol de Juan Carlos Sánchez. Y el mejor aperitivo para la eliminatoria del 93 es la del 89, con 2 rivales, Perú y Uruguay. En el debut un triunfo notable frente a los peruanos por 2-1 con ese gol de Ramallo que cierra el partido. Y llega luego el Uruguay de Francescoli, Sosa y sus amigos. Pero Bolivia también gana por 2-1. En la revancha en Lima volvemos a repetir lo del 53 con un espectacular triunfo. Ese gol de apertura, Tito Montaño. Vendría luego un segundo gol de Erwin Platini Sánchez y Truco como héroe tapándole un penal al Perú. Cuando todo parecía listo para la clasificación, el gol diferencia nos deja fuera. Uruguay nos derrota en Montevideo en el Centenario por 2-0 y quedamos empatados en puntos, pero nos gana por gol diferencia el equipo charrúa. Gran actuación, pero no nos alcanzó. Tendríamos que esperar 4 años todavía. El Hernando Siles, el Félix Capriles, el Jesús Bermúdez, el Tahuichi Aguilera, el Patria, los campos deportivos donde la selección nacional estuvo presente, primero solo en las 3 ciudades del eje y luego en otros estadios como el de Oruro y el de Sucre. Pero cuando terminó esa etapa, 1989, ese gol diferencia que nos dejó fuera de la Copa del Mundo, parecía que había una suerte de imposibilidad de saltar por mérito propio a la Copa del Mundo. Habíamos estado, lo vimos en 1930 y en 1950. Fuimos campeones de América jugando como locales. ¿Era suficiente? ¿Era la gloria verdadera a la que aspirábamos? Todavía no. La historia del fútbol boliviano tuvo su momento de gloria. Esa Federación Boliviana de Fútbol, pequeñita en el contexto sudamericano, logró cosas que pocos esperaban. Ya tenía en la espalda logros muy importantes, pero ahora llegaba el momento de la verdad, el momento estelar, el momento en que se produjo un matrimonio
entre un equipo, la Selección Nacional de Fútbol, y un país, el conjunto de la sociedad boliviana. Allí sí que no hubo diferencia alguna de ninguna naturaleza, ni de lengua, ni de color, ni de región, ni de visión política. Absolutamente todos y todas las bolivianas y bolivianos estuvimos al lado de la selección nacional en ese periodo mágico de 1993 y 1994. Una historia que se fue construyendo poco a poco en lo que sin ninguna duda fue el momento más alto de toda la historia del fútbol de Bolivia. Ojalá que se pueda repetir, decimos ahora, pero no podemos hacer otra cosa que recordar eso que hemos definido como la gloria del fútbol boliviano. Y comienza la aventura. Un grupo muy importante de dirigentes va a decidir quién será el nuevo técnico de la selección boliviana. Y escogen a un desconocido. Guido Loaiza, Percilusa, Mario Mercado se arriesgan y apuestan fuerte. El nombre es Javier Ascargorta. Un español, vasco para más señas. En el comienzo, todo fue escepticismo. Pero la historia sería otra. España, señor Ascargorta. Señor Ascargorta, buenos días. ¿Cuál es su impresión de llegar al país, usted que es técnico de la selección boliviana de fútbol? Bueno, una impresión muy agradable, ¿no? Pero un poquito cansado porque el viaje ha sido muy largo. Es decir, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Pero las cosas empiezan en serio el 19 de enero en Cochabamba. Ascargorta ha tenido ya oportunidad de ver a los jugadores bolivianos y el primer partido en serio es Bolivia 3, Honduras 1. La idea del técnico y la del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol es jugar y jugar. Hay poco tiempo y hay que aprovecharlo bien. Y viene luego una experiencia inédita. Javier Ascargorta decide llevar al equipo Bolivia a España, a Barcelona, a una localidad llamada San Cugat, el centro de alto rendimiento deportivo. Pero el día más negro de la historia de este ciclo de la Selección Nacional de Fútbol es sin duda alguna el 14 de junio de 1993. El escenario, el Estadio Hernando Siles. El rival ocasional, Chile. El partido que termina 3-1 y todos pensamos que Bolivia va al desastre. Son apenas días previos a la disputa de la Copa América que se desarrolló en Ecuador. Ese resultado nos hacía pensar que no estábamos preparados para nada. La Copa América, que estaba tan cerca, anunciaba negros nubarrones. Inclusive algunos se animaron a decir que Ascargorta estaba de más en la selección boliviana. Y llega la Copa América. Allí nos vamos a enfrentar en serio con los mejores equipos del continente, que están preparándose en serio para las eliminatorias. Y nuestro primer rival no es poca cosa, el bicampeón del mundo y último campeón de América, Argentina. El equipo de Alfio Basile. Allí están, por ejemplo, Batistuta, Goicochea, Rodríguez, Redondo, Acosta, García. Bolivia, sin embargo, es capaz de jugar buen fútbol y demostrar que tiene condiciones. Bolivia y Argentina empatan 0-0. No puede lograr el equipo argentino consolidar un dominio inefectivo. Sale Darío Rojas desde la valla boliviana. Fuerte y largo hasta la mitad de la cancha. Pretende Milton Melgar. Cabezazo hasta la zona boliviana. Contragolpe. Batistuta. Peligro de gol. Remató. ¡Gol! ¡Gol argentino! Gabriel Omar Batistuta. Aprovechando la salida defectuosa de la defensa nacional. Ahora, Argentina 1, Bolivia 0. Y llega el 20 de junio, el segundo encuentro de la Copa.
Nuestra selección tiene a Rojas, Peña, Sandy, Quinteros, Rimba, Borja, Melgar, Valdivieso, Castillo, Echeverri y Moreno. Faltan muy pocos jugadores de los que estarían en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Pero es la columna vertebral, la base. Nuestro rival en esta oportunidad, el peligrosísimo Colombia del pibe Valderrama. El lugar Machala, la temperatura 36 grados centígrados a la sombra. Moreno, el toque, Echeverri, gol, gol. Marco Antonio Echeverri, preciso, de derecha, abajo, derrotando al portero Córdoba. Penal para Colombia, para nosotros decisión drástica del árbitro. Y es gol colombiano. Colombia 1, Bolivia 1. El 23 de junio, Bolivia se juega la clasificación a la segunda fase con México en la ciudad de Porto Viejo. Milton Melgar, buscando a Álvaro Peña, queda habilitado. Va Álvaro, pégale Álvaro. De bala. Le pudo pegar con fuerza y lejos del alcance de Campos. Se perdió una gran posibilidad. Álvaro Guillermo Peña. Echeverri. Atención. Fallan todos. Valdivieso. Y se pierde el gol Bolivia. No pudo pegarle Julio César Valdivieso. Y la oportunidad más clara para el equipo nacional. Nos queda un último pequeño puente antes de comenzar las eliminatorias. Y este va a jugarse en La Paz. El rival se llama Cobreloa, uno de los mejores equipos de Chile. Circunstancia particularmente importante para Marco Antonio Echeverri. Un golazo que ustedes ven determina una contratación. $750.000 paga el Colo-Colo al Bolívar para la transferencia del mejor jugador boliviano del momento. El trabajo final se desarrolla bajo el implacable sol altiplánico en el estadio Hernando Siles de La Paz. El técnico español Javier Ascargorta supervisa personalmente a todos y cada uno de los jugadores que van a enfrentarse en la fase eliminatoria. De esa selección que clasificó al Mundial, no podemos menos que destacar nombres como Cristaldo, Borja, Melgar, Sánchez, Echeverri, Valdivieso, Castillo y Ramallo. En la dirección técnica, quien hizo el milagro, Javier Ascargorta. Y en la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol, Guido Loaiza. Terminó el tiempo de las palabras y de las promesas. Llegó la hora de la verdad. 18 de julio de 1993, en Puerto Ordaz, comienza la eliminatoria. Nuestro primer rival, el equipo venezolano. Aquí comenzamos a jugarnos el todo por el todo y a acariciar la gran ilusión. El gol de Venezuela, error de portero, gol venezolano. Milton Melgar, colocando para Erwin Sánchez, atención con Erwin, remató, gol, gol, boliviano. El empate llega a Puerto Ordaz. Erwin Sánchez, fuerte y de derecha, lejos del alcance del portero venezolano. Ahora estamos 1-1, comenzando bien las eliminatorias al Mundial. Sale Borja, juega mejor Bolivia. Rimba, busca apoyo con Valdivieso, taco de Valdivieso, gran jugada. Va Rimba, el toque al medio, Ramallo, gol, gol. Gol boliviano, espectacular, brillante la jugada, el toque de Rimba, el taco de Valdivieso, el ingreso de Rimba, pase atrasado y llega William Ramallo de derecha, derrotando incuestionablemente al portero venezolano. Bolivia 2, Venezuela 1 en Puerto Ordaz. Intenta Erwin Sánchez primero, Echeverri, Sánchez ahora. Abierto y destapado, Luis Héctor Cristaldo, panorama para el remate, Cristaldo, gol, gol boliviano.
Gol boliviano. Luis Héctor Cristaldo. Vamos por la tercera cifra. El pase desde la izquierda apareció Cristaldo, libre de toda marca. Y de la salida de Cheo Gómez, con remate de izquierda, coloca la tercera cifra nacional. Ahora, Bolivia 3, Venezuela 1. Arranca Luis Héctor. Se prepara. Atención. Al medio queda quien Ramallo. ¡Gol! 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 ¡Gol boliviano! William Ramallo, el goleador de la tarde. Muy buen centro de Cristaldo, el cabezazo de Ramallo. Y todo el país a vibrar. Está ganando Bolivia por 4-1 aquí en Puerto Ordaz. Jornada inolvidable para las eliminatorias al Mundial. El score más amplio hasta ahora que haya marcado Bolivia en un torneo parecido. Echeverri. Pase sobre la izquierda y de evolución para Marco Echeverri. Se va el Diablo. 3 hombres que defienden. El toque corto. Queda Platini Sánchez. ¡Gol! 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 ¡Boliviano! Otra vez Erwin Sánchez. El goleador del equipo nacional. Aprovechando el pase de Marco Echeverri a una defensa totalmente desarticulada. Queda solo frente a la valla y el remate de Erwin Sánchez para quinta cifra. Estamos goleando en Puerto Ordaz. Está ganando Bolivia. Valdivieso. El Diablo. Atención con el Diablo. Habilidad plena. En sus pies el Diablo. Ramallo. ¡Gol! ¡Gol boliviano! Esta es goleada en Puerto Ordaz. ¡Gol boliviano! Otra vez William Ramallo en el gol. Y todo un país a celebrar, todo un país a festejar. Comenzamos con pie derecho la eliminatoria. Le estamos ganando a Venezuela. Ahora 6-1. ¿Qué me dice? 6-1. Y esperar con ilusión los partidos de vuelta a La Paz. Ramallo en el borde del área. Ahí está. Lo están mirando. 6-1 el marcador. La jugada repetida otra vez. La gran aparición de Valdivieso y la genialidad de Marco Echeverri, vaciando a toda la defensa venezolana con quiebre más quiebre, zigzagueante, y cuando le faltaba la puntada final, Ramallo apunta al gol. Se va Erwin Sánchez, velocísimo, se va Erwin Sánchez, peligro, Erwin Sánchez, gran jugada, ¡qué gol! ¡Golazo! ¡Gol! Boliviano, Erwin Sánchez, veloz en la corrida, habilidoso en el cierre, en el epílogo, en la culminación. ¡Qué gran jugada! Ahora, Bolivia 7, Venezuela 1, increíble. Final del partido y hemos comenzado con pie derecho la eliminatoria al Mundial. Tocarla de taquito, el fútbol siempre está en tu corazón. Tener la camiseta con el número 10, al equipo contrario le haces lo que quieres. Estamos 7-1, Bolivia vibra toda, así juega nuestra selección. Y entonces vino el gol, El 25 de julio de 1993, Bolivia y su fútbol tuvieron una cita con la historia. El desafío era ganarle al Brasil, el coloso más grande del fútbol del mundo. Los bolivianos lo logramos en una de las fiestas más increíbles que se recuerdan. Atención Bolivia, el fútbol ha comenzado. Brasil, Bolivia, Bolivia, Brasil.
10 de Echeverri tiene las mejores posibilidades de gol. Sánchez. ¡Sánchez! ¡Ay, por Dios! ¡Violento el remate! Víctor Belgar. Álvaro Peña. Ahora vamos, Echeverri. Falta. Es penal. Penal marcó el árbitro. Sánchez. Taffarel. ¡Qué barbaridad! Le pegó mal Sánchez. El balón quedó entre las piernas de Taffarel. Muy al medio el remate. Y el penal marrado en la gran posibilidad boliviana de abrir la cuenta. En un partido duro, difícil. Echeverri. Eso es penal. Eso es penal. El árbitro no marca nada. Veamos la acción repetida. Sí, señor, penal. Clarísima la falta. Deja pasar por alto el árbitro. Ataca Brasil, Jorginho. Sobre la zona media, intentó Paliña. Quita Quintero, ¡vamos Bolivia! Quinteros para. Marco Echeverri cruzó la mitad de la cancha. Se va velozmente el Diablo. Echeverri con la pelota, atención. La marcación de Ricardo Gómez. Echeverri le pegó. Gol. Sí, gol. ¡Gol! Echeverri en la jugada más difícil y complicada. El arquero tocó la pelota, desvió Taffarel y es gol de Bolivia. Vibra el tremendo estadio Miraflorido. El público de pie. Marco Echeverri en el gol. ¡Qué golazo! Guapeando ingresó al área y cuando no tenía panorama sobre línea final, su disparo que roza y toca en los pies de Taffarel para convertirse en el primer gol del partido. Ahora Bolivia. Bolivia, mi querida Bolivia 1, Brasil nada, Brasil 0. Álvaro Peña, puede ser el segundo, vamos Bolivia, Álvaro Peña, atención, gol boliviano. Álvaro Peña, lo que faltaba al partido, la estocada final. Todavía el equipo brasileño no había salido de su asombro por el gol de Echeverri y es gol de Bolivia. Bolivia 2, Brasil 0. Historia pura para este partido. Nunca había perdido Brasil en una eliminatoria. Cayó hoy ante Bolivia y aquí en La Paz. Bolivia al frente, buscando el Mundial de Estados Unidos. Y de pronto el drama. Después del partido Bolivia-Brasil, dos jugadores, Rimba de Bolivia y Seti de Brasil, dan positivo en el antidoping. ¿Cuál había sido el culpable? ¿El consumo de drogas? No, un inofensivo mate de coca. La polémica se abre, pero Bolivia va a reaccionar rápidamente. Una exhaustiva investigación con explicación médica y cultural le convence a la FIFA de que no hay absolutamente nada ilegal en el consumo de la coca que en Bolivia tienen consumo tradicional e industrialización a través del mate. El resultado, ambos jugadores son absueltos. Bolivia-Uruguay. Nos quedaba una deuda pendiente, aquella de 1989. Quedamos por un gol fuera de Italia. Uruguay nos había ganado. El público, permanente apoyo para el equipo nacional. Ayudó muchísimo en los momentos más difíciles, hasta que llegó el gol de Bolivia, coreado por todos los asistentes y por todos los bolivianos. Marco Echeverri escapaba y le comete falta el defensor uruguayo y hay tarjeta roja para frenar la violencia del juego. Echeverri en el córner. Atención con Echeverri. Cabezazo corto. Sánchez, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano Luis Sánchez! Tras el centro desde la esquina de Echeverri, Sánchez atropelló en el área y de derecha para anotar el primer gol de la tarde. Bolivia, mi querida Bolivia 1, Uruguay 0. Bolivia tiene que consolidar la victoria con un gol más. ¡Qué gran jugada de Luis Sánchez! Túnel perfecto. Va Erwin. Ahora Marco Echeverri. Escapa el Diablo. Se cierra la defensa uruguaya. Va Echeverri. Atención, se prepara, afiló, disparó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
cogió de media distancia, eludió otros defensores y su disparo seco de zurda, lejos del alcance de Siboldi. Nada puede hacer el portero uruguayo. Y ahora Bolivia le está ganando a Uruguay 2-0, asegurando la victoria en el estadio Miraflorino en medio de una enorme algarabía. Elwin Sánchez, Álvaro Peña, agotados los uruguayos. Vamos Álvaro, pide Milton Melgar, tocó para Melgar, es gol, gol, por favor, gol. Boliviano Milton Melgar. Final del partido, Francescoli y el gol uruguayo. Uruguay 1, Bolivia 3, Enzo Francescoli, ante la débil oposición de Truco. De todas maneras, tercera victoria consecutiva de Bolivia. El país esperaba este momento. Nuestro cuarto partido, Ecuador al frente. Un estadio otra vez colmado y con un ambiente pleno de fiesta. El país vibraba con la selección. El himno nacional entonado con orgullo por 40.000 almas en el estadio de Miraflores. Marco Sandi, Miguel Ángel Rimba, abierto por la derecha, por el medio Sánchez, va Erwin, Aguinaga lo persigue, Ramallo que recoge, Sánchez, el disparo, pero ya mordido, apretado, intenta Bolivia por la vía de Erwin Sánchez, otra vez, va Erwin, apodado Platini, por el medio, Echeverri, Marco, el disparo cruzado sobre la portería de Jacinto Espinosa. Luis Héctor Cristaldo. Ahora Echeverri y quien toca la pelota, el mago del balón, José Milton Melgar. Sánchez, al travesaño, atención, peligro, gol. La pelota rebotó en el travesaño y Ramallo oportuno, antes que el arquero y la defensa. William Ramallo para el gol boliviano. Bolivia 1, Ecuador 0, Ramallo en el gol. El toque de Sánchez, perfecto hacia el arco, rebotó en la base del travesaño y llegó zambulléndose William Ramallo para el gol. Momentos inolvidables. William Ramallo, el hombre gol de la selección nacional. Único grito en el estadio Miraflorino. Fernández en la corrida, Rimba en la marca. Jugada discutida. Los ecuatorianos dijeron que fue penal. El árbitro, muy cerca de la maniobra, optó por una falta fuera del área. De todas maneras, allí Bolivia pasaba momentos de zozobra. Jugada discutida. Lanzamiento de banda, manotazo del arquero, cabeció Rimba, gol de Ecuador. El árbitro anula porque el ecuatoriano ingresó a la cancha al producir el saque lateral. De todas maneras, Ecuador estaba cerca. Dos talentosos frente a frente. Echeverri de Bolivia, Aguinaga de Ecuador. Después del fútbol, la gran fiesta, a voz en cuello, incluido Javier Ascargorta. Comenzaba la segunda rueda. Otra vez los venezolanos enfrente. Primer tiempo difícil. Le costó a Bolivia. Venezuela se plantó firme. Quería demostrar que había sido un accidente lo ocurrido en Puerto Ordaz. Toque fino y elegante. ¿De quién? De Melgar. Y es Ramallo. Y es gol boliviano. William Ramallo grita a los 45.000 espectadores el gol nacional. Bolivia 1, Venezuela 0. Había que comenzar a construir una goleada amplia para aspirar a clasificar al Mundial. Ahí está el toque. Todo el talento de Melgar y la definición precisa de Ramallo. La combinación ideal de este equipo boliviano. 1-0 en el marcador. Pero era duro y difícil. Así terminaba la primera etapa. En el segundo tiempo comienza la lluvia de goles. Quinteros, Milton Melgar y gol.
Gol boliviano. Milton Melgar. A la salida del portero con mucha habilidad, tocando de derecha, preciso. Con la habilidad de los grandes, con la precisión de los goleadores. José Milton Melgar colocaba la segunda cifra y el público y todos nosotros respirábamos aliviados. El freno venezolano se había soltado. La máquina boliviana empezaba a funcionar. 2-0, Milton Melgar anotando el gol. Erwin Sánchez. Observen, Cristaldo que arranca por la derecha, por el medio Melgar. Le señala el camino Sánchez, el toque de Melgar y Sánchez. Y el golazo boliviano. ¡Qué tremendo el disparo de derecha! La jugada preciosa entre los dos talentosos. El pase de Sánchez, devolución de Melgar. La definición de Sánchez. Y Bolivia ya le ganaba a Venezuela 3-0. Ahí está el taconazo. Y el disparo de derecha a media altura. Una y otra vez. Le señala el camino a Melgar como para que le devuelva la pelota. Observa el claro entre el portero y el poste. Y allí acomoda Erwin Sánchez ante el alborozo de miles de espectadores. Bolivia le ganaba ya a Venezuela 3-0. Y la goleada estaba en camino. El cuarto llegó. De la mano, no, de la frente. Cabezazo impresionante de un Toro que en la defensa es importante y en el área imparable. Marco Sandi, 4-0. Ya era fiesta de fútbol en Miraflores. Y otra vez la jugada repetida con Marco Sandi en el gol. Bolivia 4, Venezuela 0. Quedaba aún más en el camino, quedaba aún más en el tintero. Faltaba el Diablo Echeverri. Borja que toca, el Diablo que lleva. Mírenlo, 1-2 en el camino, muy lejos del arco. De zurda, sombrero perfecto. ¿Qué me dice? ¡Qué golazo! ¡Por Dios, qué golazo que hizo Echeverri! Sombrero que cae justo en el travesaño para abajo y el balón penetra en la valla venezolana. Una verdadera obra de arte, una joya para el fútbol. Ligeramente adelantado Cheo Gómez espera que la pelota se vaya para afuera. Cuando la pelota está dentro, no le queda otro remedio que aplaudir a Marco Echeverri, porque esta es una auténtica diablura del fútbol. El Diablo marcaba la quinta cifra en el partido. El gol visto desde todos los ángulos, todas las cámaras, para que usted no se olvide. Levantó perfectamente el balón hasta convertir el quinto gol. Roba Sánchez. Rima interviene. Nuevamente Sánchez. Otra vez Rima. Y el Diablo que inicia una veloz corrida. Zigzagueante, habilidoso. Llega el momento de apuntar. Apunta y gatilla. Y es gol boliviano. Gol del Diablo Echeverri. De zurda, claro y preciso. Sin hesitar. A la salida del portero. Coloca la sexta cifra en el marcador. Nunca había llegado jugando en el terreno Bolivia a un mundial. Había estado en 1930 y 1950. Hoy por derecho propio en el campo de juego buscando esa clasificación y consiguiendo de a poco, labrando con cariño, con humildad y con entusiasmo esta ansiada clasificación al mundial. Y faltaba el cierre de un hombre que en la cancha había sido importante. Milton Melgar entregó para Echeverri, triangulación perfecta con Álvaro Peña. Melgar el amague y de derecha. Y es gol para gritarlo a pleno pulmón. Gol boliviano. Gol de Milton Melgar. El país está vibrando. Bolivia está ganando. Milton Melgar. La séptima cifra en el partido. Y estamos arriba. Bolivia 7. Bolivia 7. Venezuela 0. Parece un sueño. Bolivia ha ganado todo hasta ahora. Y espera nada más que salir de visitante para consolidar la clasificación. Nos separa un punto del mundial. Punto que habrá que conseguir. ¿Dónde? ¿En Montevideo, Recife o Guayaquil? La expectativa por lo que hiciera Bolivia visitando a Brasil en lo que se considera una revancha histórica fue muy grande, a tal punto que nuestros yatiris, apelando a la cultura y a la religión prehispánica, dijeron que podían más que la macumba brasileña. ¡Allá la selección boliviana!
clima distinto. Un clima diferente acompañaba a los minutos previos al partido Bolivia-Brasil en Recife. Los brasileños estaban asustados. Las victorias bolivianas habían despertado un enorme interés en la afición deportiva local. Eligieron una ciudad, la más caliente de Brasil, con temperatura por encima de los 37 grados. Los brasileños estaban dispuestos a todo y lo lograron en una tarde que el fútbol boliviano prefiere pasar por alto. En medio del aliento de su público, veja como está unida a seleção brasileira. pero todo comenzó con una fortuita y desafortunada jugada del portero Carlos Leonel Truco. Había rematado Bebeto y del rebote quedó a pies de Raí la posibilidad y Brasil anotaba el primer gol de la tarde. Comenzaba temprano Brasil a convertir, mientras que Bolivia no podía soportar el arrollador fútbol del 3 veces campeón del mundo que en su cancha quería demostrarle al fútbol mundial que Estados Unidos estaba en sus planes. Llegó el segundo gol. Otra vez la defensa boliviana que se queda y Miller pone la segunda cifra. Y Bebeto casi de inmediato el tercer gol. Ya estaba desarmado el equipo nacional. Sus líneas desarticuladas. Su juego no se parecía en nada al que había mostrado en La Paz y en Puerto Ordaz. Y llega otro gol más. Branco de cabeza y por alto, como lo había hecho toda la tarde Brasil. Bolivia tiene su oportunidad. Comienza el juego en esta maniobra de Julio César Valdivieso. El toque de Borja, otra vez Valdivieso, el centro y el Diablo Echeverri con las luces apagadas le pega mal en la culminación. Pudo ser el gol del descuento. De inmediato llega Brasil y vuelve a marcar Brasil. Esta vez Ricardo Gómez. Ya Bolivia no hacía pie en cancha. En el segundo tiempo, la estocada final para una goleada que preocupaba. Bebeto jugando por la izquierda y aprovechando el desacierto defensivo nacional, anota el sexto tanto. Brasil 6, Bolivia 0. ¿Cómo recibiría la afición boliviana esta derrota? Es otra historia importante en este camino rumbo a Estados Unidos 1994. Pero fue ahí, precisamente en ese momento durísimo, el más difícil de toda la eliminatoria, donde el pueblo boliviano mostró su fibra, su capacidad de recuperación y su solidaridad con los perdedores. Bueno, yo con un empate. ¿Con un empate? Yo digo que gana 2-1. Empatamos y le tapamos la boca a los brasileños. Ese era el clima, esa era la euforia de más de 4.000 bolivianos que llegaron a Montevideo para alentar a la selección nacional en un partido clave y decisivo que tendría un gran protagonista, un malhadado árbitro. Sentir la patria lejos y sentirla cantando el himno nacional en un país extraño. Eso es lo que hicieron los bolivianos en esa tarde. La historia de Montevideo se conocerá, porque en el fútbol un señor de negro, este hombre, un colombiano, Armando Pérez Hoyos, al minuto marcaba una falta que no existió nunca y por cuya vía el equipo uruguayo conseguiría su primer gol. De penal, Uruguay al frente, Francesco es su capitán. El mayor regalo que pudo recibir un equipo, comenzar ganando un partido. Pero el fútbol tiene esas cosas. Cuando menos esperaban los uruguayos, llegó el gol boliviano. Luego de esta falta a Luis Héctor Cristaldo, Erwin Sánchez cobra el tiro libre
con una violencia espectacular, impidiendo que Robert Siboldi tome con seguridad el balón. Y otra vez el pescador del fútbol, el pescador del área, William Ramallo, para convertir el gol del empate. Los charrúas no saben cómo explicar este resultado. Hasta que el árbitro expulsa a Juan Manuel Peña, el partido se suspende algunos minutos y ya, en 6, 7 u 8 minutos de adición, al criterio del colombiano Pérez Hoyos, se juega. Y en ese tiempo suplementario alargado en exceso, el número 9, Fonseca, anota el segundo y último tanto del partido. Bolivia debía esperar una etapa más. El país estaba seguro de su selección. Lo de Montevideo pasaba a la historia como la vergüenza del fútbol. Y después del pitazo final nos invadió una profunda amargura y una profunda bronca, la misma que al técnico boliviano, en este caso el español Javier Escargorta, después del partido. Contra una adversidad importante. Creo que también nosotros tenemos derecho a soñar, a jugar y a poder llegar a un mundial. Y no los de siempre. Las protestas fueron de todos. Periodistas bolivianos reclamaron la actuación del árbitro de Colombia. Pero no solo fueron los nuestros. No tardaron en llegar las reacciones desde el exterior. Había indignación en el periodismo continental. Pues, señor Armando Pérez Hoyo, al minuto de juego sancionó este penal. Muy discutible, favorable a los uruguayos. El segundo gol de Uruguay, en una posición realmente muy discutible, cuando se habían jugado más de 8 minutos de agregado a un primer tiempo que no había tenido tantas interrupciones, evidentemente le dio otro cariz al partido. Nos pareció prácticamente un despojo, porque la jugada esa del penal no fue un penal. Como decimos aquí en Chile nosotros, el jugador uruguayo se tiró a la piscina. Se va al mundial, un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial, un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial, un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Cuando Bolivia empezó a golear, gritamos juntos cerquita al mar. En Venezuela la gente habló, porque Bolivia los deslumbró. Con sus jugadas se enloqueció, Marco Echeverri los endiabló, y todo equipo bailando. Bueno, hemos trabajado muchos meses y este es el último partido y queremos hacer un muy buen partido en este maravilloso estadio y despedirnos bien de esta eliminatoria y ojalá con una clasificación. Creo que hemos hecho los méritos adecuados para clasificarnos y esperamos hacer el último gran esfuerzo. Comenzó el fútbol, la pelota es de Julio César Rodríguez. Muy buena posibilidad para el equipo nacional. A Quinteros al área. Quintero subió, también está Sandy, los dos. Atención, cabezazo de Hurtado. Cristaldo les pegó de larga distancia. ¡Ay, por Dios! La pelota cruzó la valla como una instalación.
el balón con Sánchez, Erwin Sánchez, arranca Ramallo, va Sánchez, gran jugada, escapa Ramallo, va Sánchez, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro, Ramallo, ¡gol! ¡Gol! De la primera etapa, arriba las banderas, arriba el país, Bolivia al frente, Ramallo, el pescador del área, el hombre gol de la Copa, el hombre que no perdona, Ramallo en el gol. Pero los bolivianos nerviosos mirábamos dos partidos, preocupados por lo que pudiese hacer Uruguay en el Maracaná frente a Brasil. Un triunfo uruguayo nos hubiese complicado seriamente la vida, pero no ocurrió. De Brasil. Naga le va a pegar al balón para el equipo ecuatoriano. Ahí va el centro. Atención, peligro. Truco. Salvó. Era el gol de Ecuador. Salvó Truco maravillosamente. 38 minutos arriba el pelotazo. Valdivieso. Pinedo que intenta. El balón en el área. Situación de peligro. Y el gol de Ecuador. El gol de Ecuador, Noriega, el gol de Ecuador, el gol ecuatoriano, se distrajo toda la defensa nacional y a los 39 minutos Noriega marca el gol de Ecuador. Tiempo adicional a partir de este momento. Mi Bolivia querida, mi patria amada está tocando el mundial. Aquí en Guayaquil, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Está mirando su cronómetro John Jairo Toro. Esto se está terminando. ¡Vamos! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Bolivia al mundial! ¡Bolivia al mundial! Todos nos demos un abrazo de hermanos. Un abrazo de amistad, Bolivia querida, mi patria amada está en el mundial, esta patria que luchó, que guapeó, que ensayó y que intentó y lo logró. Esta Bolivia de todos nosotros, este país hermoso que con su tricolor nacional nos envuelve a todos. Desde marzo de 1963 que Bolivia no vivía una emoción de esta magnitud. Es el hecho histórico más importante del fútbol nacional, sin duda alguna. Lo más lindo del mundo, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Verdad? Hola, profe. El abrazo de técnico de la selección. Javier Ascargorta. Y el festejo no se terminó nunca. Continuó en el vuelo del yoide aéreo boliviano desde Guayaquil hasta la ciudad de La Paz. Atención La Paz, atención Bolivia, en este preciso momento, la aeronave del yoide aéreo boliviano, Bolivia
Bolivia toda empieza a vivir ya esta fiesta que tiene 6 horas después de que ha terminado ese partido trascendental para nuestro país. En el descenso de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz se simbolizaba el fervor, el ánimo y el grito de todo un país por su selección. Eran las 3 de la mañana, pero la celebración continuaba. El homenaje a la selección seguía. El fútbol logró la unidad del país. Casi 7 millones de bolivianos fueron capaces de ponerle el hombro juntos, sin excepción alguna, al equipo nacional para lograr la clasificación a la Copa del Mundo 1994. Un país, una sociedad que vive en democracia y en libertad, pudo celebrar a lo largo de esa contienda no solamente los triunfos, sino también unirse en la derrota, para cantar una y mil veces que quería y amaba a su patria, de modo integral, de modo completo, con esperanza en el futuro. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Ha comenzado la Copa del Mundo. Ha comenzado el Campeonato Mundial. Y Bolivia de protagonista. Y a partir del minuto 25 Bolivia está marcando un ritmo que enloquece la tribuna. Y adivinen qué es lo que pasa en este estadio. Fíjense en la parte alta de la tribuna como la roja, amarilla y verde es la que prevalece. Y en la repetición vemos el tiro espectacular de media distancia. Ya en el segundo tiempo, cuando Bolivia jugaba mejor, una escapada de Klinsmann, un adelantamiento, resbala Truco y llega el gol alemán. En el segundo tiempo ingresa el Diablo Echeverri, la gran expectativa nacional e internacional. A los 2 minutos y medio es expulsado por agresión a la estrella alemana Lothar Matthäus. El partido terminó 1-0 con una gran presentación boliviana que pudo haber empatado. Bolivia jugó su segundo partido en Boston frente a Corea del Sur. Un partido muy igualado, con juego de ida y vuelta, que terminó en un 0-0 que Julio César Valdivieso no pudo resolver cuando faltaban segundos para terminar el partido. De vuelta en Chicago, el partido contra España era clave, ganar o ganar. Comenzó a los 18 minutos con un penal inventado por el árbitro costarricense, cuando en realidad quien había recibido una infracción fue Carlos Borja. El 1-0 anotado por Pep Guardiola marcó un camino que terminó con un resultado adverso. España 3, Bolivia 1. Para la historia, el extraordinario gol de Erwin Platini Sánchez, el primer y único gol hasta ahora de Bolivia en los mundiales. En 1993 clasificamos a la Copa del Mundo, la tercera en la que participaba Bolivia, pero la primera en la que Bolivia llegaba por mérito propio. En 1993 derrotamos a un invicto de 40 años, la hasta entonces imbatible selección brasileña
que cae en Miraflores por 2-0 con ese gol que no nos cansamos de recordar del Diablo Echeverri y el segundo de Peña. En 1994 no solamente que jugamos el Mundial, sino que inauguramos la Copa del Mundo jugando frente al último campeón, Alemania. E hicimos un papel muy bueno. Los resultados pueden engañar, pero Bolivia jugó un buen fútbol, tocó bien la pelota, consiguió el primer punto, consiguió el primer gol y dejó un buen sabor. Lamentablemente, una experiencia que no se repitió durante el siglo XX. Pero esos momentos de gloria que hemos ido recordando como un récord, el 7-1 de visitantes a Venezuela, todavía nos satisfacen, todavía nos llenan de alegría, todavía nos recuerdan que es posible que el fútbol sea un elemento de unidad nacional. Después de ese momento estelar, después del 93 y el 94, ¿era posible algo más? Sí, lo fue. A pesar de que desde entonces vino la declinación, hay que reconocerlo, bajó la calidad de nuestro fútbol, nuestros dirigentes no estuvieron a la altura de lo que dejó sembrado ese momento, ese episodio 93-94, el fútbol local se empequeñeció comparativamente. A pesar de todo eso, en 1997, Bolivia organiza nuevamente la Copa América. Después del 63 llega el 97 y en ese momento todavía hay resto para que esos próceres del 93, esos jugadores mundialistas, le dieran una satisfacción más al país. Casi por un poquitito no conseguimos el campeonato, pero ese subtítulo sudamericano es el último galardón histórico del que podemos sentirnos orgullosos. Después viene, lo decíamos, lamentablemente, la bajada. Por eso hemos querido titular este bloque de cierre con un nombre, la nostalgia. La espectacular derrota de Brasil en La Paz en 1993 prendió alerta roja en los grandes de América del Sur. Una evidente confabulación liderizada por Brasil, Argentina y Uruguay buscó el veto definitivo para que Bolivia no pudiese jugar más en ciudades de altura. Fue una batalla difícil y desigual que Bolivia ganó gracias al esfuerzo compartido de sus autoridades y su estrategia de defensa del derecho universal de jugar en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia geográfica o de clima. En junio de 1996, una delegación boliviana presidida por José Saavedra Banzer, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, logró el primer triunfo claro de aceptación por parte de la FIFA de que pudiese jugarse en La Paz. Y así el Comité Ejecutivo, por su unanimidad, respaldó la competición en Bolivia. Pero la ofensiva volvió en el cambio de un siglo para otro. En la presidencia de Sergio Asbun, la Federación Boliviana de Fútbol invitó a Joseph Blatter a La Paz, quien cerró definitivamente el tema con una afirmación categórica de respaldo a nuestro derecho. La Paz, capital del gobierno, y hoy y mañana capital del fútbol, y no solamente del fútbol nacional, pero también del fútbol internacional. Pero lamentablemente, en el tema de la altura, no hay nada categórico en la FIFA. Blatter traicionó su palabra bajo la presión de Brasil y la Argentina y volvió a colocar en el tapete el potencial veto que sigue encima de las espaldas de Bolivia, como si no se hubiera demostrado sobradamente las razones técnicas y médicas que justifican esta legítima ventaja. El último gran éxito del fútbol boliviano en el siglo XX fue la Copa América 1997. Por segunda vez en su historia, el país organizó la Copa y obtuvo el subcampeonato continental. El campeonato tuvo varias sedes: Sucre, Cochabamba,
Santa Cruz y La Paz. El equipo verde jugó íntegramente en la sede de gobierno, en el estadio Hernando Siles. Fue una campaña casi perfecta. Comenzamos tímidamente con la débil Venezuela, con un triunfo muy estrecho por 1-0. De Bolivia y Venezuela. Ahí está Ramiro Castillo y el remate que pasa por encima del arco defendido por el portero venezolano. Cristaldo. Castillo. Nuevamente Cristaldo. El pase al medio. Ahí está Milton Coimbra. Buena intervención del golero Dudamel. Infracción en el área. Echeverri. La presencia de Milton Coimbra y es el gol de Bolivia. 16 minutos del segundo tiempo. Bolivia 1, Venezuela 0, Estadio Hernando Siles. El segundo partido frente a la selección del Perú, el equipo más contundente, estaba ya afianzándose. Derrotamos a los albirrojos por 2-0. Estadio Hernando Siles. Ahí está el seleccionado peruano, Cristaldo. Ramiro Castillo. Crece la posibilidad de gol de Bolivia. Ahí está Echeverri. Gol. Es gol boliviano. 47 minutos del primer tiempo. Se abre el marcador en Miraflores. Comienza el segundo tiempo. Julio César Valdivieso. Ahí está Echeverri. Infracción en el área. Saca provecho Valdivieso y es gol de Bolivia. 5 minutos segundo tiempo. El cochabambino se hace presente en el marcador. Bolivia 2, Perú 0. Con Uruguay un encuentro que pudo ser de resultado mucho más holgado para Bolivia. El equipo charrúa no fue rival a pesar del estrecho resultado de 1-0 en favor de la verde. Sánchez. Está llegando al fondo. Buen esfuerzo del cochabambino, el centro. Ahí está Julio César Valdivieso. Uno que queda en el camino y es gol de Bolivia. 28 minutos del primer tiempo. Se decreta la apertura del marcador en el estadio Hernando Siles. El cochabambino se hace presente en el marcador. Ahí está una vez más para observar esta jugada. Valdivieso, cuando no, mucha habilidad y la pelota adentro. Está latente la posibilidad de Bolivia. Es el remate que toca en el palo. Bolivia se está imponiendo en Uruguay por 1-0. Qué buen remate. La pelota que da en la base del palo. Infracción sobre Echeverri. Echeverri. Se viene el gol de Bolivia. El larguero le niega la posibilidad del equipo nacional. Colombia fue un rival más duro de roer. El resultado por 2-1 con un magnífico gol de Marco Antonio Echeverri nos colocaba ya entre los 4 mejores equipos del continente. Tiro libre para Bolivia, Marco Echeverri, gol. Gol boliviano. 3 minutos del primer tiempo, se abre el marcador en Miraflores. Ahí está el diablo Marco Antonio Echeverri, alegrando a los aficionados en el estadio Hernando Siles. Imágenes del primer tiempo. Erwin Sánchez, gol. Gol de Bolivia. 24 minutos del primer tiempo. El mediocampista cruceño se hace presente en el marcador. Gaviria. Ahí aparece el colombiano. Nada puede ser truco y es gol colombiano. Con México
fue uno de los partidos más duros y disputados. La selección azteca era sin duda un importante aspirante al título continental. Sin embargo, el resultado fue contundente: 3 para Bolivia, 1 para México. Dale un potosino tuyo, Jaimito, esta noche. 29 minutos. Bolivia 3, México 1. Disfrútalo, Lorenzo, por favor. Jaime Moreno, la escapada muy buena y la resolución muy buena, de jugador inteligente para concretar el tercer tanto, que es el que tiene que dar la definitiva tranquilidad al plantel nacional. Muy buena la escapada, es lo que te decía Juan Carlos, anda a discutir ahora que por qué lo sacó a Erwin Sánchez. A ver, si le ganas una al técnico. ¿Qué pasa en la cancha, Víctor Hugo? Descontrolado el número 3 de México, Joel Sánchez, golpeó a Marco Antonio Santi, a Luis Héctor Cristaldo y a Vladimir Soria. Bolivia llega a la gran final de la Copa América en el estadio Hernando Siles de La Paz, repleto. Es la selección que se había formado clasificándose al Mundial. Allí están los jugadores históricos que tenían aliento para buscar su último gran triunfo, pero se enfrentaban a una selección magnífica, el Scratch brasileño, que tenía, para mencionar simplemente 2 ejemplos, a Roberto Carlos y a un Ronaldo en su mejor momento histórico. Este es el cotejo esperado. Roberto Carlos, aparece Edmundo y es gol de Brasil. Brasil 1, Bolivia 0, 40 minutos del primer tiempo. Edmundo, el brasileño, se hace presente en la apertura del marcador. Una vez más para apreciar esa jugada. Roberto Carlos choca a la humanidad de Carlos en el truco, y ahí el animal, como le dicen a este brasileño, para abrir la cuenta en el estadio Hernando Siles. Sánchez, gol, es gol boliviano. Erwin Sánchez, renace las esperanzas de Bolivia de acercarse hacia el título. Ese remate queda en el palo. Buscando desesperadamente el arco de Tafarel. Muy buen remate de Sánchez. Y esta vamos a apreciar una vez más esa jugada. Segundo tiempo. Ronaldo. Ahí está el brasileño. Ahí está Ronaldo. Ronaldo, gol. Gol de Brasil. 33 minutos del segundo tiempo. Nuevamente está en diferencia Brasil. Ronaldo Nazario de Lima, autor de la segunda conquista en el estadio Hernando Siles. Ronaldo, de Nilsson, sigue de Nilsson, el pase para hacer Roberto, ahí está, frente al arquero, truco, es gol. Gol de Brasil. 47 minutos de la etapa complementaria. Brasil se corona campeón de la Copa América. El Brasil que ganó la Copa América en La Paz sería subcampeón del mundo en 1998. Por eso el mérito especialísimo de este subcampeonato continental. De la mano de Antonio López, Cristaldo, Truco, Sandy, Sánchez, Valdivieso, Echeverri, Soria, Castillo y Moreno, consiguieron para Bolivia uno de los mayores galardones de su historia, a pesar de la amargura de no haber obtenido el título. La última eliminatoria en la que participó Bolivia en el siglo XX fue la del Mundial 98. Se jugó en 2 años, 96 y 97. Por primera vez, 9 equipos disputaron en un campeonato todos contra todos 4 plazas para llegar a la Copa del Mundo. El resultado fue lamentable. Bolivia no pudo clasificar, perdió varios puntos como local y obtuvimos un solo punto como visitante frente a Venezuela. El partido más emotivo de esa eliminatoria, por varias razones no necesariamente futbolísticas, fue el triunfo boliviano de 2-1 en La Paz frente a la selección argentina. Centro de Castillo, la cabeza de Marco Antonio Sandy, y es el primer gol boliviano. La alegría de un público que delira con este tanto. 41 minutos del partido, ataque del equipo argentino, cae en el área, infracción de Iván Castillo y el señor Marcio dos Santos Idrac determina penal. Era un balde frío para las aspiraciones bolivianas y va a ser precisamente
Néstor Gorosito pone la pelota, la mirada atenta del árbitro, la indicación sobre Carlos Leonel Truco, y ahí está, manos en jarra para este jugador que lleva la casaca 19, Gorosito, y es gol de Argentina. Nada puede hacer Carlos Leonel Truco. Este gol de Gorosito y el 1-1 entre Bolivia y Argentina. El pase para Limber Gutiérrez, nuevamente remate de Iván Castillo, la pelota de Iker en el área y precisamente aparece Fernando Chaispur. Pero ese magnífico resultado para Bolivia era casi una anécdota. Las cosas estaban muy calientes desde que el técnico argentino Passarella insistió en que era imposible jugar en la altura. En el medio tiempo, el dirigente de Blooming, Peredo, agrede a un miembro del equipo técnico argentino. Las cosas están a punto de estallar. Sobre el final del partido, el árbitro expulsa al argentino Zapata. Quien quiere llevarse consigo a un jugador boliviano se acerca a Angola, lo provoca y lo golpea. Por si fuera poco, el arquero argentino Nacho González cabecea a Angola. Estos despropósitos culminan con el incidente más serio del partido. El centro delantero argentino Cruz, que va a buscar una pelota, la reacción no se hace esperar. Desaforado, el chofer de la delegación boliviana golpea en el pómulo derecho al delantero argentino y empieza la hecatombe. La revista argentina El Gráfico coloca en tapa a Cruz ensangrentado, aparentemente como producto del golpe. Poco después, la misma revista habla de una terrible sospecha. Es evidente que Cruz ha sido cortado por su propio cuerpo técnico para agrandar el escándalo y pedir la anulación del partido. La polémica está servida y, por supuesto, los argentinos son también campeones mundiales en polemizar. Aquí un ejemplo del programa Tribuna Caliente, una verdadera perlita televisiva. Guapo es el que se la banca en la cancha, no el que sale corriendo de un arco para darle un cabezazo de atrás a un adversario. Guapo es también el que admite saber perder. No hablemos más del árbitro, Julio, por favor. Nadie habló del árbitro. No hablemos Pero vamos a aclarar una cosa. El árbitro no tiene nada que ver en esta historia. ¿Para qué hicimos? No hablemos del árbitro. ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? Terminemos con los árbitros y con los adversarios. ¿Para qué? Y con los periodistas extranjeros. ¿Para qué? Terminemos con la historia de la provocación. De una vez y para siempre. ¿Para qué hicimos? Tomemos ejemplo. ¿Para qué hicimos satélite con Bolivia? Lo tenemos en la AFA, lo tenemos en la selección juvenil. El líder tiene que tener control. ¿Para qué hicimos y tiene satélite? Que saber qué es el ¿Para fútbol. qué hicimos satélite? Terminemos con el chauvinismo. ¿Para qué hicimos satélite? Terminemos con el chauvinismo. No hagamos de la selección una causa nacional. ¿Para qué hicimos Esto satélite es con fútbol. Bolivia? Si estaban acá los defensores. Pero esto ¿Para qué? Están induciendo a una sanción de la FIFA contra la Argentina. Contra Induciéndola. Nacho González. No, señor. Estás induciendo Contra una Nacho sanción. González. Estás induciendo una sanción contra la Argentina. No quiero jugadores. Quieres sancionar a la Argentina. No vamos a ir al Mundial. Y te voy a decir más. El cabezazo de Nacho González es vergonzoso. Dijo Nacho González. Decilo. Lo dije desde hoy. Decilo. Lo dije yo. Lo que hizo Zapata, que se quiso llevar a Angola sí, señor. provocándolo. Decilo. Decilo. Decíselo al público. ¿Quién no lo dijo? ¿Cuándo no lo dije? Entonces lo está dije bien al empezar. expulsado. Lo dije. Está bien perfectamente bien expulsado. ¿Qué objeción hay que hacer? Acá lo que tenemos que ¿Qué discutir. objeción hay que hacer? Falta de renovación, jugadores que estaban ya agotando su ciclo biológico en el fútbol,
El fin de ese milagro que fue la escuela Tahuichi, propiciada por Rolly Aguilera. En suma, dirigentes que desaprovecharon lo que se había cimentado en ese éxito histórico de la clasificación al Mundial de 1994, que progresivamente se fue diluyendo de manera irreversible. Desde la creación de la Liga del Fútbol Profesional en 1977, podemos citar a 6 equipos grandes del fútbol boliviano. Por supuesto, Bolívar y Strongest y Bolívar, el clásico paceño por antonomasia. Este es el clásico de todos los tiempos, Estadio Hernando Siles. Bolívar frente a Stronger. La presencia de Sergio Joao, ahí está el brasileño. Y la apertura del marcador para el cuadro celeste, Joao. Nada puede hacer el guardameta y la pelota al fondo de las redes. Tiro libre que favorece a los guardinegros. Ahí está Marcelo Angulo y es gol del equipo atigrado. 1-1 en Miraflores. En Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming. Blooming y Oriente desatando la pasión de sus hinchadas. Blooming, la nutrida barra de Oriente y del equipo celeste. La apertura del marcador por intermedio de Milton Coimbra. Va a venir al centro. Cuán largo es Coimbra. Se eleva en el aire. Y esa pelota al fondo de las redes. Oriente 1, Blooming 0. Sigue la gente de Blooming. Se viene el empate del equipo celeste por intermedio de Osvaldo San, el argentino. Nada puede hacer Leonardo Fernández. En Cochabamba, el rojo profundo de Wilstermann. Y en Oruro, San José, los Diablos de Oruro. Llegan con todo el estadio Félix Capriles. La apertura del marcador Roger Vera para el cuadro orureño. Ahí está precisamente quien lleva la casaca 11 y adentro. Nada puede hacer Mauricio Soria. Y el empate del equipo aviador llegaría minutos después. Una actuación inteligente del delantero y ahí está 1-1 Wilstermann frente a San José. Si a nivel de selecciones Bolivia había obtenido algunos logros significativos, hay 2 hechos históricos que debemos recordar a nivel de clubes. En 1970, Mariscal Santa Cruz obtiene la Recopa Sudamericana, el primer y único título nacional de un equipo boliviano. ¿De quién es esta canción? ¡De Gran Bolívar! Va a llegar Tupiño. Pero el más significativo, por lo que representó en su momento, fue el subcampeonato sudamericano obtenido por Bolívar en la Copa Sudamericana, nada menos que frente a Boca Juniors, a 1 milímetro de ser campeón de América. A lo largo del siglo XX, Bolivia cosechó un palmarés importante. 3 participaciones en la Copa del Mundo, 1930, 1950 y 1994. Campeón sudamericano en 1963. Subcampeón sudamericano en 1997. Y el gran logro de la Academia Tahuichi vistiendo la verde boliviana, campeón sudamericano sub-16 en 1985. Bolivia se ubica en el continente sudamericano como una selección pequeña, no significativa, pero dentro de los equipos chicos sudamericanos, sin duda, es la federación que más logros internacionales ha obtenido. Y solo para recordar de modo emblemático algunos nombres que simbolizan nuestro fútbol. Entre los dirigentes, Roberto Prada, Mario Mercado, Rolly Aguilera, Rafael Mendoza y Guido Loaiza. Y entre los jugadores, Víctor Agustín Ugarte, Erwin Chichi Romero, Carlos Borja, Milton Melgar y Marco Antonio El Diablo Echeverri. La esencia pura del fútbol boliviano. Un siglo de fútbol, un siglo de pasión,
Hemos llamado a este programa Fútbol, una pasión. Está en el corazón, te dará grandes alegrías y también te puede amargar profundamente. Pero si algo logró el fútbol en un momento histórico de ese siglo, fue precisamente el conseguir que aquellos que detestaban el fútbol, aquellas que nunca jamás se habían acercado a ese deporte, a ese espectáculo, se sumaron a una selección que nos hizo sentir orgullosos de ser bolivianos, que nos dio unidad, que nos dio fe, que nos dio seguridad. Ojalá que pudiéramos recuperar esos momentos extraordinarios y volver a hacer del fútbol no solamente una pasión, sino ese elemento que unifica al conjunto de los bolivianos en toda su geografía, en todo el contexto de su población. De todos modos, aún en aquellos instantes en que uno siente bronca porque jugamos muy mal, porque no estamos a la altura del desafío, aún así, creo que haber hecho el seguimiento de estos 100 años del fútbol boliviano ha sido una particular satisfacción en el contexto de una historia que tiene lo grande y lo pequeño, que tiene lo trascendente y lo cotidiano. Gracias por habernos acompañado.